están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Me da gusto presentarles a quienes están en esta mesa acompañándonos esta noche. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Con el gusto de vernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Charo Bareño. Es un gusto, buenas noches. Augusto Chacón, un gusto tenerte en mesa. Gracias, Trini, buenas noches a todas y qué gusto estar con ustedes. Iván Arrazola. Buenas noches a todas, a todos. Un gusto estar aquí. Tres temas que vamos a discutir esta noche y uno de ellos es que hoy justamente el Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco ha declarado terminado el proceso electoral 2023-2024. Hablaremos un poquito de aquellos pendientes todavía que no le corresponden al INE, sino que son impugnaciones que tendrán que resolver los tribunales respectivos. También esta noche ponemos aquí sobre la mesa los primeros 6 cargos del gabinete de Claudia Sheinbaum. El pasado jueves presentó los primeros 6 perfiles, el próximo jueves hará justamente lo mismo, fueron 3 y 3, un adelanto totalmente paritario, pero bueno, ya mis compañeras, mis compañeros van a analizar justo eso. Y hay un plan nacional, sin duda 2024-2030, que ya está proponiendo, al menos desde su perfil en las redes sociales, y usted lo puede citar justo de Claudia Sheinbaum, cuáles son sus líneas de trabajo, y lo vamos a discutir esta noche también. Así que comienzo contigo, Iván, para abrir precisamente qué opinas de todo el mensaje que ha enviado hoy, por ejemplo, el titular del INE en Jalisco, ¿no? Respecto a que tuvimos un proceso seguro, un proceso incluyente, un proceso que abona, ¿no?, a la democracia en el desarrollo del proceso electoral. Sobre todo habló también del término seguridad. ¿Tú notas, para resumir, este proceso así? Mira, considero que el proceso ha sido muy complejo desde el inicio, no solamente por el tema de la seguridad, que sin duda fue uno de los grandes temas durante este proceso electoral, este modelo tan complejo de seguridad donde el INE se hacía cargo de los candidatos a la gubernatura, de los cargos federales, mientras que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se hizo cargo de la seguridad de los candidatos locales, ¿no? Y me parece que ahí es donde precisamente estuvo el problema de todos estos candidatos que asesinan en el país, pues sobre todo se concentraron en el ámbito local. El proceso en su conjunto fue muy complejo, como lo decía en un inicio, un instituto que me parece desde que empezó el sexenio ha estado de alguna forma la sombra del poder del presidente sobre cómo se ha manejado, sobre cómo se ha conducido. De acuerdo, digamos, a la trayectoria que se ha tenido, esta cuestión del plan B, que finalmente se rechaza, esta elección que es la más grande de la historia, pues los resultados ahí están. Me parece que el Instituto Nacional Electoral cumplió en términos generales pues con lo que se esperaba, que se hiciera una elección compleja, grande, arrojando resultados me parece bastante claros. Nuevamente es en el ámbito local donde pues se están viendo los problemas y donde seguramente todo este tema de las impugnaciones pues seguramente van a dar para mucho, pero me parece que en algo en lo que tendremos que revisar, y que probablemente esto ya no le competa al INE aquí en Jalisco, pues es este proceso de la sobrerepresentación, que es algo que se está discutiendo, de que bueno, Morena con el 54% de la votación va a tener una muy amplia mayoría dentro de lo que es el Congreso, y también ver a futuro si el INE va a continuar siendo como tal el INE, o se va a dar este cambio que de alguna forma ya se viene anunciando, que de alguna forma se viene dando toda esta cuestión de achicar al INE, de reducir su estructura y de hacer una democracia mucho más barata, ¿no? Entonces, me parece que el futuro luce con cierta incertidumbre. Ajá, no hay un INE como el que vemos para muchos años, Esperanza, pero bueno, digo, retomando el tema, ¿no?, de cómo viste el proceso del INE en Jalisco y si esto le da precisamente para continuar así. Transcurrido los 2 semanas del proceso de la jornada electoral,
en este proceso 2023-2024, es un tiempo precioso para el análisis y para la revisión del papel que desempeñaron todos los que tienen parte. En el caso del INE, pues como el rector, el árbitro, el organizador, el encargado de asumir esta responsabilidad. Y si bien el propio INE, que me parece bien que tenga la parte de autocrítica, admite, reconoce que hubo fallas en lo que se refiere a la capacitación, hubo también un México diferente al de hace 6 años, una situación en que el porcentaje de las personas insaculadas a las que se les pide o de las personas a las que les invitas a que participen en involucrarse. Como funcionario de casilla, ¿no? Que es, a mí me parece la parte más rica cuando pensamos en lo oneroso de nuestro sistema político y lo que nos cuesta el INE. Dices, bueno, ¿de qué parte sí puedo adelgazar a hacer una democracia, entre comillas, más barata? Que a mí me encantaría desviar un poco la atención, irnos más hacia las prerrogativas de los partidos, hacia qué hacer con esos partidos satélites, que a mí me parece que tenemos un ejemplo maravilloso con el PT, que es el ganón, y que dices, bueno, pero qué barbaridad, qué capacidad de rémoras, de juntarse y de qué pragmatismo de los partidos de dejarse usar o de buscar. Bueno, el proceso electoral nos da para revisiones muy sabrosas también de lo que son los partidos que acompañan las alianzas. Cuando en Jalisco en la elección te dicen que hay, me estoy cayendo. Por eso me acaba la silla. Tú no te preocupes. Primero la seguridad, como carrito. Seguridad del análisis. Más rápido que Checo Pérez. Cuando vamos a corte, tú ni me No, tú sigue. Para evitar esa parte. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, Mira me encantó pensar en los partidos satélite, en los ejemplos y el pragmatismo, y que llega al poder, ¿cómo va a buscar mantener el poder? En eso, las veces que he tenido aquí oportunidad lo he dicho y hoy lo repito, no tenemos que pecar de ingenuidad. Desde las reformas al Poder Judicial, lo que analices, obvio, la posición de aquel que llega. Y ahora con casi 36 millones de votos, pues por eso ya tenemos para septiembre la reforma del Poder Judicial. Por eso ya tenemos, hace 15 días que vine, ¿te acuerdas que ese día fue la primera conferencia de prensa que da Claudia Sheinbaum y que habla de la tarjeta de la mujer, de lo que va a pedir que se incluya en este trabajo legislativo previo a su llegada, que es en septiembre, y de las iniciativas del presidente que quedaron pendientes 20, iba de inmediato, esta es la primera del Poder Judicial, pero la más cuestionada desde mi óptica periodística durante su ejercicio fue la pretensión de militarizar el país, porque de entrada, primero en campaña nos dijo otra cosa y después cambia y nos dice que solamente el mando, que la Guardia Nacional tenga el mando civil, fue lo que la sociedad le pidió y tiene que ver con el resultado, la alianza, el triunfo inobjetable en el sentido de la cantidad de votos. A eso voy con el inobjetable, que bueno, las impugnaciones, hasta los protagonistas y los partidos te dicen una elección inequitativa, una elección con distribución desde la mañanera, el Ejecutivo, con un INE que toleró, que permitió ciertas situaciones y que luego dice INE, yo las permití para todos en la vida interna de los partidos políticos y me aplico y me sigo al pie de la letra a eso que marca la ley de instituciones políticas. En fin, es un proceso, es una etapa y un periodo electoral muy interesante que nos sirve para la revisión también, por ejemplo, como tema, nuestra democracia, la palabra onerosa. Sí hay que ahorrar y sí hay que buscar en que no sea tan cara, pero ¿dónde radica la fuerza de nuestro sistema y la columna de este ejercicio? En el trabajo de los ciudadanos, que van con su tiempo, con su disposición, que aceptan, que reciben una capacitación y que ahorita están diciendo, yo tomé nota, yo vi, yo estuve ahí y creo que esa es la parte más rica de un proceso que los ciudadanos hacemos nuestro. Y ahora, ya entramos a otros temas como el voto diferenciado, el cobrar conciencia, el poner a prueba a aquel que llega al poder y decir mi voto no va a ser para siempre y estás a prueba, y que haya la competencia entre los partidos y el ejercicio de autocrítica para ver qué me faltó en mi oferta, en mi mensaje, en mi estrategia. En mis elegidos, ¿fueron los mejores, las mejores? ¿A qué responde? Y sobre ¿Qué estoy todo, buscando? Y creo que una pregunta también que se podrían hacer, ¿no? Es el 58%, un poquito más de la gente que asistió,
¿Fue suficiente? ¿Eso significa que el INE hizo un buen trabajo para llamar al voto o tiene que ver solamente con la apatía o la poca respuesta de la otra mitad de la población que tenía una credencial de elector para ese 2 de junio? Claro. Fíjate que a mí el INE me da más certidumbre a diferencia del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Del YPC de Jalisco. El YPC, que realmente, y lo he criticado y lo he señalado aquí en varias ocasiones, una actuación deficiente por todo lo que se ha dado, todas las incertidumbres, cuestionamientos que se ha dado hacia el INE en este proceso que le tocó en lo electoral, presidentes municipales, diputaciones locales y la elección a gobernador. En el caso del INE, Jalisco, que habla de una votación de 3.800.000, casi 856.000 jaliscienses que fueron a sufragar su voto el 2 de junio. Sin embargo, yo creo que al INE todavía le falta convencer a la ciudadanía en el sentido de que hay un compromiso verdadero de cuando se da la insaculación y que la persona que le elijan, que es elegida para ir como funcionario de casilla, que realmente responda. Fueron casi 50,000 personas que rechazaron acudir como funcionarios de casilla, representantes en esta elección que fue de las más grandes, ya lo hemos comentado bastante. Obviamente, como han dicho mis compañeros, las impugnaciones pues van a aterrizar en los tribunales, ¿no? Pero en cuanto al INE Jalisco, al INE Nacional, el Instituto Nacional Electoral, a diferencia del YPC, yo creo que tiene mejor papel que el YPC. Definitivamente. En cuanto al papel de los partidos políticos, pues es otro tema también. Yo también digo, es una crítica hacia todas las prerrogativas que tienen los partidos políticos y no lograr convencer, no lograr llegar a un mensaje a la ciudadanía. Tienen en su estatuto la obligación de comunicarse con la ciudadanía y presentar, ¿no? sus perfiles. No lo hacen y es una discrecionalidad que existe. Por eso la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Ya Esperanza decía de un partido político y cómo es posible que llegan un gran número de representantes populares al Congreso de la Unión, y aquí también vamos a ver varios, y vamos a ver cómo cuando se dan esa conformación de las fracciones parlamentarias, con quién van a jugar. Ya las campañas electorales, las alianzas, pues ya ahí quedaron, pero llegan con alianzas al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión. Vamos a ver traiciones de varios. Y vamos a ver cómo se van a dar estos enjuagues, estos acuerdos con el gobernante que entra a nivel nacional y a nivel estatal. Con todo esto que menciona cada uno, pues se ha discutido mucho el si desaparecen los soples, estos organismos locales, y se queda el INE, ¿no?, como el máximo organizador de las elecciones. Que ya lo dijo la presidenta del INE, hoy a nivel, hoy o en estos días, de que, perdona, Augusto, ahí voy, que sí son necesarios los organismos electorales ciudadanos. Habrá que ver. Gracias, Augusto. Qué bueno que no estamos en un acto político y no son candidatos, sino diría, mira, violencia política. Aparte de que usa su tiempo, lo estás invadiendo su espacio corporal. No, y tu tiempo sobre todo, Augusto. Sobre todo el tiempo con Iván. Yo nada más espero que mi silla no tenga motor como la de Esperanza. Bueno. Lo espero que no, Augusto, pero te hago la misma pregunta. ¿Crees que con todo esto que aprendimos en este proceso electoral 2023-2024, una de las opciones sea desaparecer los soples y darle mayor fuerza a un INE que al menos en Jalisco pues resultó con un mejor comportamiento, un mejor desempeño que lo que pudiéramos haber ya discutido en lo local? Te respondo primero y después argumento, no. Necesitamos ser un Estado libre y soberano que pueda organizar sus elecciones, que pueda tener un organismo electoral que se haga cargo de las elecciones. El arreglo previo, cuando el instituto era federal y no nacional, que ahí está el matiz, era una mezcla muy adecuada de lo local con lo federal.
cuando se empatan todas las elecciones y todos pugnamos porque solo hubiera una jornada electoral cada 3 años, cada 6 años, y no una a medio año y después otra, de ahí viene el impulso porque sea un solo Instituto Nacional Electoral, si a final de cuentas es el mismo día. Creo que Charo nos da pistas, sí, el Instituto Electoral tuvo errores y tuvo fallas, pero algunas de ellas debidas a que el Instituto Nacional Electoral le dio preeminencia a recoger los paquetes de la elección presidencial. Y los paquetes de las elecciones de los estados quedaron en segundo lugar y llegaron muy tarde. No es una justificación, pero es una explicación. Pero hagamos memoria, ahora que se clausuró formalmente el periodo electoral, noviembre 23 y julio del 24, si echamos los recuerdos atrás y no tan atrás, apenas noviembre, recordamos que veíamos que venía un proceso electoral muy complejo, en seguridad, en las tensiones que hay en el país, y que pensamos que la polarización se iba a trasladar a las urnas. A final de cuentas, creo que se pueden rendir buenos dividendos de lo que nos sucedió, al menos en términos logísticos con las elecciones. 3.855.000 votantes en Jalisco, 58.2% de la participación, que es el promedio en Jalisco. Nos quedamos, para variar, 3 puntos abajo de la participación nacional. Es decir, nos falta participación. Y sí, el Instituto Electoral, el local, necesitaba haberse enfrascado más en la promoción del voto. Lo hicieron organismos sociales, lo hicieron organismos empresariales. A los partidos no les gusta tanto promover la participación. Ellos están muy cómodos con una participación baja, y ahí tienen una deuda porque son, según los describe la Constitución, órganos de interés público, no privado, y no hacen ese trabajo. Pero insisto, recordemos lo que esperábamos, y al final de cuentas no fue tersa, hubo demasiada violencia entre los políticos. El presidente llegó a decir que 6 muertos, 6 personas, candidatos. Fueron más lo que había alrededor de eso. Sin embargo, me parece que esa intervención que veíamos iba a ser muy obvia del crimen organizado. No fue tan obvia, yo no digo que no haya habido, pero no fue tan obvia, no al menos en términos de violencia. Y creo que se debe en buena medida, ya lo decía Esperanza, a la participación de la gente. Son nuestras vecinas, son nuestros vecinos, somos nosotros mismos haciéndonos cargo de lo que sucede durante la jornada electoral. Y eso, salvo lo que ustedes opinen, lo que yo vi ese día fue emocionante. Sí. Sí, definitivamente. Y eso no tiene precio. Creo que si insistimos en que es caro, me parece que no es caro. Yo ponía el ejemplo ese mismo día de la elección, en una participación que tuve. Imagínense organizar un concierto, para que los jóvenes que nos vean se lo puedan imaginar, un concierto a escala nacional donde extiendes 98 millones de boletos y todos tienen que participar en 10 horas. Si no nos damos cuenta del portento cívico, que no es un portento, es un portento cívico, si lo vemos así, decimos, pues no nos fue tan mal. Que las instituciones necesitan arreglos, sí. Que el INE no significó nada para todas las violaciones legales que hubo, de la presidencia de la República a presidencias municipales. Claro que al INE solo le competían las violaciones federales, es decir, las que tenían que ver con presidencia, diputados y senadores. Hoy nos anuncian que hubo 14 impugnaciones en Jalisco para la elección federal. No son tantas, la verdad. No. Son 2 del PRD y 12 de Movimiento Ciudadano, que tienen que ver con senadurías. Me parece que no son tantas las impugnaciones. He estimulado esto a que la participación no fue tan mala, no tan buena. Creo que mi esperanza era que en Jalisco al menos llegáramos a 60%, eso habría marcado la diferencia. No, nos volvimos a quedar en el promedio. Sin embargo, el entusiasmo por participar no decayó, a pesar de los partidos, a pesar de tantas y tantos de los políticos que hicieron lo posible por desligarnos del proceso electoral con debates malos, con promoción chabacana, insulsa. Aún así, las ciudadanas y los ciudadanos dijimos, no me importa, yo tomo control del destino de este país en lo que me compete. Y creo que eso hay que festejarlo. Después entrar a la evaluación. El Instituto Nacional Electoral es caro por los resultados. Si hubieran tenido una mejor intervención, nadie diríamos nada, como no lo dijimos en las pasadas administraciones del INE. Es esta la primera que entrega unas cuentas
cortas y se lleva en buena parte entre las patas a los organismos locales por la preeminencia que le dio a la elección presidencial. En lo que se refiere a la organización y el papel del INE, sobre todo en lo que compete a la elección presidencial particularmente, y el reclamo que yo observé prácticamente fue generalizado respecto a las boletas en situación especial para los ciudadanos en tránsito que tenían que ir a casillas especiales. La limitación de las 500 papeletas, corríjanme si estoy mal, 1000, porque en el pasado eran 300, 750, subieron hasta 1000. Subieron hasta 1000. Aún así, a mí me emocionó muchísimo de lo que pude ver a donde estuve acudiendo a preguntar dónde hay casetas especiales, que en tal parquecito. Me impresionó muchísimo ver jóvenes, adultos mayores y gente ya no tan joven, de todas las edades, haciendo fila y haciendo hasta relaciones públicas, plan de camaradería, de conocerse, porque decidieron esperar hasta 9 horas. Yo tuve la oportunidad de recoger testimonios de personas que estuvieron desde mucho antes que abrieran. Hasta que pudieron abrir. Tenían que comenzar a las 9, en realidad tarde, temprano, ya eso quedará según lo vea cada quien. A mí no me parece que es tan tarde en donde no llegó el representante de casilla, que se enfermó, que amaneció indispuesto y que a las 9 ya estuvieron listos porque hubo quien lo relevó. El voto extranjero también, el voto en el exterior. Y las personas sorprendente, reclusas sin sentencia o las personas que se encontraban con alguna discapacidad. Eso también, eso es interesante. Sí. Solo agregaría algo más que me surge a raíz de que escuché a Augusto y que creo que es muy importante porque se vuelve algo recurrente y ya es tiempo de que lo resolvamos. ¿Qué tanto sirven los debates que no son debates? Hemos hablado del formato, hemos hablado, probamos opciones, se trató de la participación de moderadores, moderadoras. No fue mejor. Y no inciden tanto. Tenemos que hacer una breve pausa y avanzar en los temas que nos traen en esta. Le quité la palabra a Augusto. No. Por favor. Ahora sí, voy a compensar. No fui. Al regresar, ¿les parece? Hoy muy bien. Porque tenemos que hablar de estos primeros 6 perfiles que ha ya mencionado y presentado Claudia Sheinbaum y que formarán parte de su gabinete de trabajo. Con ese tema, al volver de la pausa. Bueno, voy a mencionar a los 6 perfiles que el pasado jueves Claudia Sheinbaum presentó como parte de su gabinete. Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, Ernestina Godoy Ramos como consejera jurídica, Julio Verdegué en Agricultura y Desarrollo Rural, Alicia Bárcena Ibarra en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores y una que me gustó mucho, Rosaura Ruiz Gutiérrez, no por el perfil como tal, sino porque la CONACYT o el CONACYT se eleva a rango de secretaría cuando en este sexenio no fue como muy querido por el presidente, ¿no? No sé, Esperanza, si opinas ninguneado. Ninguneado. Pateado. Pues y aparte con una mala actuación de su titular, ¿no? De su directora, ¿no? Sí. Es tender un puente por parte de la candidata y ahora presidenta electa, decir, quiero revisar, que mejoremos. Eva, además, un buen perfil. A mí me parece que es un tino. ¿Y en general en los otros 5? En general, bueno, ya me diste la palabra primero a mí, creí que íbamos a comenzar con Augusto. Yo destacaría Marcelo Ebrard. ¿Por qué? ¿Por qué Marcelo Ebrard? Por lo que representó para la propia Claudia y que considero que es parte del tiro que tuvo Morena en este resultado apabullante, que finalmente se logran recomponer, se logran superar internamente después de señalamientos tan delicados del propio Ebrard de que pues las encuestas todo está cuchareado y esto no es transparente, haciendo acusaciones que bastaría como para decir, ay, y por ese partido voy a votar, y sin embargo se reponen, buscan la unidad, y Claudia Sheinbaum a mí me parece que demuestra, no solo al salir con un gabinete paritario, 3 mujeres y 3 hombres en la primera semana que hace los nombramientos. Este jueves se esperan por lo menos 3 cargos trascendentes en el tema de seguridad y que hay especulación ya al punto. A Marcelo Ebrard le tocó como secretario de Relaciones Exteriores con el actual presidente el tema de las relaciones con Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, y le tocaría en 2026 renegociarlo. Por eso me parece un tino,
Y Marcelo Ebrard está muy bien acogido por grupos empresariales con los que ha tenido un trato directo, no de ahora, sino a lo largo de su trayectoria política, porque si algo se le reconoce es que es un buen conciliador. Entonces a mí me parece que Claudia manda un gran mensaje y que con esto es más, me puedo callar sin llegar al tema de cada uno de los integrantes para dejar lo que sean mis compañeros lo que analicen, que es lo siguiente: ¿qué pasó con nuestra moneda? En cuanto se da a conocer cómo se aprecia nuestra moneda, y el día de hoy ya estamos abajo del tope de los 18 ¿Sabes qué? pesos. Que le cuesta a muchas personas con las que yo he platicado recordar cómo se recompone después de aquella afirmación del presidente López Obrador de que la iniciativa, la reforma del sistema judicial va porque va, y que entra Claudia Sheinbaum a corregir un poquito, ¿no? Y a tratar de calmar los mercados, pero vuelve nuevamente la apreciación normal que llevaba ya, ¿no? Desde hace varios meses el peso, y la gente no logra todavía a lo mejor hacer match en esos dos datos y solamente recuerdan el bajón que tuvo financieramente México. Y si ahorita le metes el ruido de la Sedena controlando o tomando en su organigrama el manejo de la Guardia Nacional, dices, bueno, de las 5 primeras reformas, Claudia llevaba 3 impulsadas, dice, va la judicial primero por la importancia, porque es un poder podrido, según el presidente y según Morena, pero luego después también va esta desde septiembre. Entonces tú dices, no, pues es un reconocimiento, es un tributo, es un adiós a quien es el líder del movimiento Regeneración Nacional, el hacedor del partido, al que le están viendo el jefe en la gran transformación. Yo espero finalmente que se desmarque en el sentido con su sello propio, y por lo pronto diría que hay que darle el beneficio de la duda. Me parece que en los primeros nombramientos pues sale Ganando. saldo a favor. ¿Y le dan la en el palabra a balance. Augusto o todavía no? Dásela Todavía. tú, por Augusto favor. Chacón, por Tú, favor. por favor, Trini. Me da gusto que Esperanza esté conduciendo este programa. Ya no me van a invitar. Lo hace No, bien. no Esa me van es a invitar. agresividad. Ya no me van a invitar. Augusto es agresivo. No, yo por mí No, está no, perfecto, no te preocupes. Te doy el lugar. Muchas gracias. Yo creo que los nombramientos son buenos por los perfiles que evidencian, gente dialogante, gente experta en su ramo. Tú celebrabas a Rosaura Ruiz, bióloga de formación, de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado. Que ya ha trabajado con Sheinbaum, ¿verdad? Que ya ha trabajado con ella, que fue directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la UNAM. Es decir, sabe lo suyo, no, y la formación cuando hablamos de la formación no significa que los pongamos en un estatus diferente. Para mí, lo que significa una formación como la de ella y como la del resto de los que comentamos ahora, es que tendrán la capacidad de dialogar de tú a tú con la presidenta y que no dejarán de hacer lo que ellos creen que es lo conveniente. Falta que la presidenta los deje de veras hacer, como pinta Juan Ramón de la Fuente, es otro personaje dialogante que conoce. Marcelo Ebrard ya lo enalteció Esperanza. Creo que A mucha gente no le gustó, ¿eh? A mí Julio Verdaguer, sin duda, es de primera. Alicia Bárcena, para medio ambiente, pues es su mero mole. Sí. Y además sabe de relaciones exteriores. Y mandan un mensaje de va a ser posible tener distintos interlocutores en el gabinete, lo que no sucedió con López Obrador, donde el único interlocutor era él. Yo pondría en suspenso la evaluación hacia Ernestina Godoy, que como titular de la Fiscalía en la Ciudad de México tuvo casos que quedaron en entredicho. Está la Consejería Jurídica, es decir, va a ser staff de la presidenta por lo pronto, quizá pavimentando el camino para llegar a la Fiscalía General de la República en algún tiempo. Yo es la única que pondría. Y tenemos, para desmontar un poco el optimismo, o si quieren para bajarle unos grados al optimismo, a Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que fue el primer mensaje de distensión con los mercados, cuando ella tiene que salir a decir, no voy a cambiar al secretario de Hacienda, él va a continuar, y eso detiene el primer embate contra el peso, que hay que decirlo, no es un embate de la inversión profunda y seria, es un embate de los capitales que están aquí por tasas de interés. Exacto. Y que basta apretar una tecla para salir corriendo. De todos modos, es una manera de mostrar confianza o desconfianza, pero siendo él, Rogelio Ramírez de la O, tan reconocido en el mundo en su área, el presidente de la República no lo dejó actuar como debió, no lo dejó actuar como debió en Pemex, por ejemplo, que se convirtió y sigue siendo un barril sin fondo,
o en la Comisión Federal de Electricidad, que necesita una inversión mayúscula y sin embargo no lo dejó intervenir. Así que los perfiles, así de bien como pintan, dependerán en muy buena medida de la voluntad de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, para que puedan hacer lo suyo con la libertad que compete a un gabinete, es decir, no será absoluta, pero al menos no están como para traicionar su área de conocimiento. Hasta no tanto en el cargo, sino la forma de ser, por ejemplo, de un Marcelo Ebrard, él necesita protagonismo, ¿no? Bueno, tal vez ese es el problema con Marcelo Ebrard, el tema del protagonismo, ¿no? A ver, si quieren empecemos por el tema de Marcelo Ebrard, que me parece un caso muy, muy interesante, pues porque es el único que se revela, ¿no?, de los contendientes y tiene palabras muy fuertes hacia Claudia Sheinbaum y lo que se muestra en este momento, bueno, esta capacidad de cohesionar de Claudia Sheinbaum al integrarlo al gabinete y además hacerlo en una posición importante. Pero bueno, se podría aplicar también aquí un principio de Maquiavelo que decía, bueno, a tus amigos manténlos cerca, pero a tus enemigos todavía mucho más cerca. No sabemos cuáles son las pretensiones de Marcelo Ebrard, no sabemos si quiere intentarlo por tercera vez, ya falló en 2012, en 2024 tampoco se le dio y pues quizás 2030 pues es su última oportunidad. Ahí la cuestión será hasta dónde Claudia Sheinbaum va a permitir que Marcelo Ebrard tenga ese protagonismo, ¿no? O hasta dónde también lo va a congelar. Ya vimos, por ejemplo, casos como el de Tatiana Cloutier, que cuando el presidente dijo ya no la quiero, simplemente la desechó, ¿no?, del gabinete. Que ella dice que no, que ella se salió porque ya no podía hacer más por la secretaría en la que se encontraba. Secretaría de Economía, pero pues O sea, tienes lecturas. y siguen a 4T. Y ha sido una gran promotora en las campañas. Ahora, a de mí, Sheinbaum también. Iván, no me estorba tanto que Marcelo Ebrard quisiera ser presidente. Pues es su carrera, es político, es lo natural. Lo que aspiras, ¿no? Me sorprendería que no lo dijera. Sabiendo eso, ella, la líder de este proyecto, tendrá que encauzar esas ansias hacia su proyecto, que tiene que ser un proyecto que beneficie al país. Porque estaría cambiando de rumbo completamente. Pero bueno, pero para la propia presidenta sí podría ser un problema. O sea, finalmente en la tradición política mexicana, el tema de la sucesión y más con el poder que acumula Morena, pues ella va a querer tener el control sobre la sucesión y no delegarlo en alguien más o que alguien se le Pero se sí, le también, anticipe, ¿no? Charo. Perdón. Pero Déjenme controlar aquí. Sí, muy porque- bien, muy bien. Charo. Regresar a mi trabajo. te cedo la palabra, Esperanza, por favor. Adelante. Gracias. Qué desorden de verdad el día de hoy. ¡Qué bárbaro! El programa está de 10, la mera verdad. No, en Es que le primera, gusta la proxémica. es un gabinete de perfiles técnicos, con trayectoria, con experiencia. Marcelo Ebrard es de reconciliación también. Al presentar el gabinete Sheinbaum, al primero que le da es a Marcelo Ebrard. Esa es una. Le da la importancia que tiene, a pesar de lo que hubo durante el proceso. De elección de la candidata, ¿no? Va a Dentro de depender Morena. también mucho la negociación, como lo dijo Esperanza, la renegociación del TEMEC, si es exitoso o no es exitoso. El gabinete a mí se me hace, tiene 2 cancilleres, ex cancilleres, ya con eso, el que va a Agricultura estuvo en la FAO con una trayectoria impresionante, Juan Ramón de la Fuente, coordinador de las mesas de diálogo con la experiencia en Estados Unidos. O sea, es un gabinete que en primera, como ya lo dijeron, le dio tranquilidad a los mercados en este país y a nivel exterior, en el exterior también. A mí, Marcelo Ebrard, a mí se me hace bueno en primera, o sea, yo creo que era de los perfiles que mucha gente sí hubiera querido como candidato a la presidencia de la República, o sea, que hubiera quedado muchos. Pero creo que Claudia Sheinbaum, como lo dijo Iván, es la líder, pero también va a saber contener a estos perfiles, les van a dar maniobra de dialogar, porque no es cualquier perfil
ni cualquier personaje que tú metes, como en el caso de López Obrador. ¿Se acuerdan que López que no Obrador lo- hablaba mucho de la fidelidad, de que valía más Había, lealtad. en este La lealtad gabinete que la hay capacidad, tres- ¿verdad? 90% lealtad, 10% y 10% Aquí creo que capacidad. lo contrario, Pero aquí ¿no? en este gabinete, por ejemplo, estamos hablando de 3 ligados o vinculados a López Obrador, que es Alicia Bárcenas, con toda una trayectoria y que, como lo dijiste, está en su mero mole en medio ambiente, ¿no? Que a ellos les va a tocar clima, el cambio climático, energías renovables y una serie de temas que son importantes para el país, pero son 3 personas ligadas al López Obradorismo. En este primer gabinete, que es Juan Ramón de la Fuente, Ebrard, a pesar de todo, Y Alicia Bárcenas, y los otros perfiles que son muy técnicos, que se me hace muy bueno el mensaje que le están dando a la comunidad científica con Rosaura, por ejemplo. Viene el jueves el otro grupo de nombramientos que posiblemente sea Secretaría de Gobernación, Seguridad, que son los temas que A ver, interesan vámonos también. a hacer- Pero nomás dejo una en cuanto a Ernestina Godoy para la Consejería Jurídica. Muchos hablan, es una de las personas más leales, que Claudia Sheinbaum le tiene mucha confianza. Otra cosa que dicen también, y que son lo que se habla, que ese es un camino a la Fiscalía General de la República, que en un momento dado puedan, por la edad del actual titular, pues despedirlo Y, poco no, a y poco. termina su mandato. Sí, también termina, y que ella puede ser la próxima fiscal con el binomio que ha hecho con Omar García, que también... A ver, ya están son de dando la- nombres que figuran o que se rumoran para la siguiente terna, ¿no? Por llamarle de algún Mario Delgado, modo, Gobernación. del próximo jueves. ¿Tú a quién postulas, Iván? ¿Habrá sorpresas? Asesor de Claudia Porque Sheinbaum. nos toca Secretaría de Gobernación y Marina, Secretaría de Sedena. Seguridad. Sedena. Primero quiero concluir una idea. Me parece que, aunque hay un buen optimismo sobre estos perfiles que ha anunciado Claudia Sheinbaum, el reto va a ser titánico, tanto en temas de agricultura, tanto en temas de medio ambiente, ya ni hablar del CONACYT, donde la relación con la comunidad científica está ¿Sabes completamente qué me gustó de rota. Rosaura Boris? Que dijo, vamos a revisar el Tren Maya, por ejemplo, para comenzar, porque necesito acercarme a colectivos defensores de... Están abriendo Bueno, una y puerta cuando al le diálogo. preguntaban a Alicia Bárcenas sobre, oye, ¿qué pasa con el Tren Maya? ¿Qué pasa con Dos Bocas? Perdón, y todo fue este Alicia tema Bárcenas, tienes toda la de los Que le toca dice, lo bueno, del cambio. Sí. bueno, que se tiene que revisar. Me parece que el reto es titánico. Vamos a tener una relación también, me parece, compleja, porque aunque la presidenta los pone, es claro que el Congreso va a tener múltiples intereses, no todos necesariamente ligados a la presidenta. Finalmente es el Congreso el que dice cómo se reparten los dineros, ¿no? Entonces, creo que si bien hay perfiles muy interesantes, perfiles muy técnicos, los cambios van a tardar en O sea, pones en duda darse. que el legislativo les permita avanzar en este perfil técnico que tienen las propuestas de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no es el único liderazgo dentro de Morena, ¿no? Me parece que el poder lo va a seguir compartiendo con el presidente saliente y eso tiene cierta complejidad. Sobre los temas de los perfiles que se van a anunciar, hay algunos, por ejemplo, Rosa Isela Rodríguez Para seguridad. para gobernación. Ah, Me parece gobernación, que sí, estaría mandando un claro mensaje de que ahí el presidente López Obrador le está diciendo ¿Cuál es el hay ciertas presidente posiciones de López en las Obrador? cuales tienes que poner a personas cercanas a mi gobierno, ¿no? No sé qué vaya a pasar con Mario Delgado, si le van a dar alguna posición. En el caso de García Harfuch, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando hoy anuncia la presidenta que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Sedena, pues no sé qué va a hacer García Harfuch en seguridad, si Igual a que quién va a Ros- ordenar. igual ¿Y que dónde Rosa dejas Isela. a Arturo Saldívar? Otro, que todavía no sabemos para dónde va. Bueno, Sería- creo que cada anuncio irá siendo más compleja la historia, ¿no? Pero en principio me parece que son buenos perfiles. Hay que esperar el jueves. Tendremos que estar muy atentos a las formas también en estos 3 meses, meses atractivos
para el análisis y la revisión este periodo de transición, porque Claudia Sheinbaum sabe que el presidente se va, eso dijo. Hoy el presidente reconoce que Claudia le pidió que se quedara y que le reiteró su deseo de irse. Hoy es su cumpleaños de la Claudia presidenta Sheinbaum. electa. A mí me parece, y le he analizado cómo se ha venido desenvolviendo, y lo hablábamos aquí en los debates, cómo cuidaba el hándicap a su favor, y ahora yo la veo que se está tomando el control, que está caminando después de que le da el presidente ese bastón, que también es muy simbólico. Recordemos en la 4T, ella sabe de dónde viene, con quién está y habla de su lealtad al presidente, pero tiene que imprimir su propio sello. Ella es una mujer sumamente preparada, se le ha reconocido su grado de doctorado y me parece que si no sabe escuchar, aparenta. Yo estoy desconcertada con el doble mensaje cuando dice vamos a convocar a la sociedad para que opine, pero ya está decidido. Entonces, ¿para qué quieres que opine? ¿Qué va a servir lo que yo te diga? A mí me parece que eso habla mucho y que el que Marcelo Ebrard haya tomado la palabra en la presentación de la primera tanda tiene un valor. Claro. Se dice los acercados a la presidenta que su favorito es Omar, que si se tratara de darle la estafeta para el relevo sería Omar. Creo que tenemos, digamos, un pique interesante porque hay que sacar lo mejor de cada quien. La competencia siempre es buena. Para irnos a ¿No? la pausa, Augusto. Yo creo que con haberle dado la palabra a Ebrard, ella manda un mensaje político, eminentemente Sobre todo político, pero sobre todo de fuerza, porque si ella no se sintiera fuerte, le habría dado la palabra a alguien más. Ella dice, yo lidero esto y no importa que hable Marcelo Ebrard, al Definitivamente. contrario, salgo ganando. Creo que ahí manda ella un buen mensaje, pero insisto, Y que tiene el control. es muy pronto para decir qué va a suceder, Pero son buenas sobre las todo lecturas, porque el te van dando el presidente de la camino. República tiene una personalidad impositiva y no le gusta que nadie tome el control. Exacto. Pero será la habilidad de ella la que marque el camino. Hay 100 puntos del proyecto de nación para el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum 2024-2030. Todavía me cuesta ajustar los tiempos, pero ya está ahí en la plataforma, en la página de internet que tiene la presidenta electa en su portal. Así que de eso y más platicaremos al regresar de la pausa. ¿Cuál es el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum para el próximo sexenio que está por comenzar ya el primer minuto del mes de octubre? Lo platicamos precisamente con quienes nos acompañan en esta mesa. Ahí está el plan nacional y ella menciona 100 puntos del proyecto Nación, pero también escarbando me doy cuenta que no solamente es ella, sino que por ejemplo hay un grupo de morenistas que también tienen su proyecto Sí, Nación. Sí, Sí, el sí, alado. sí. Pero no son de Claudia Sheinbaum, ¿cierto? No. Pues Augusto. está firmado por Morena y es un proyecto nacional que podemos encontrar en las páginas de Morena, así se llama igual, Proyecto Nación, discursivamente muy cargado a la izquierda, con una izquierda además ya muy rebasada en todo el mundo. Habría que ver realmente qué va a hacer ella. Creo que manda una brújula muy amplia, no creo que sea definitiva. Lo que nos toca como medios de comunicación y también a las ciudadanas, a los ciudadanos, es pedir un plan realista. Ella va a enfrentar un problema muy serio. Yo digo, bueno, por supuesto el de seguridad, sigue siendo el número uno. El de economía por ahí está, pero sobre todo ahora el de finanzas públicas. Ella va a recibir un país con una deuda grande, con un déficit de 5 y poquito más por ciento, es decir, va a deber el 5% del presupuesto esta vez para empezar 25 y ofreció con empresarios, con banqueros, bajarlo a 3.5, es decir, no las tiene todas consigo. Así que el proyecto de nación que ella plantee necesita estar unido perfectamente a las posibilidades presupuestales. ¿Por qué? Porque Pemex es, ya lo decía, un barril sin fondo. Necesitamos una inversión muy fuerte en la Comisión Federal de Electricidad que está directamente ligada a la productividad. Si nos puede fallar la famosa relocalización, el nearshoring, nos va a fallar por seguridad y nos va a fallar por falta de energía, también de agua, que es otro de los grandes problemas que tenemos, a pesar de que ahora las lluvias nos hagan pensar lo contrario. Me parece que si no va por ahí, difícilmente va a sacar adelante cualquier tipo de los otros 95 puntos,
porque también necesita emprender una reforma fiscal por lo mismo, pero una reforma fiscal, no solo un cambio impositivo para el año siguiente, una miscelánea como se le decía. Necesitamos una reforma fiscal de gran calado para tener una base de captación mucho más amplia que la que tenemos, que sea progresiva, que quien más tenga más pague, pero que al final de cuentas todo el mundo pague, porque sin dinero no vamos a hacer lo que se necesita, y más si ella quiere sostener e incrementar los apoyos sociales que está dando a través de los programas que va a heredar del presidente López Obrador. Así Constitucionales. que no la tiene sencilla, y creo que la reforma fiscal, que no va a haber alza de impuestos, pues no tendría que haber, basta ampliar a quienes pagan impuestos y que quienes más ganen paguen más y realmente lo paguen, porque si no, no va a haber dinero. Ella ha dicho que no va por una reforma fiscal, que va por ampliar lo que dices de, sobre todo, los grandes contribuyentes. Ella ha sido más mesurada en materia económica, sobre todo en el crecimiento de la economía, que habla de un 3%, a diferencia de cómo fue tan entusiasta López Obrador cuando en el 2018 hablaba de un 4%, que no hemos logrado eso. Ella habla de la inversión a través de la banca de desarrollo, habla que del 2000 al 2030 tener una base de ya cumplir con el programa social de los adultos mayores de 65 años, de 14.4 millones de adultos mayores tener esos apoyos. Sin embargo, sigue siendo esa gran interrogante de dónde van a sacar estos recursos para poder solventar los programas sociales, que esa es una crítica que siempre se ha dado, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un país que cada vez está siendo más viejo, por decir la palabra, donde no hay dinero que alcance para solventar estos programas sociales. Claudia Sheinbaum habla de un apoyo, de una beca universal desde el preescolar hasta secundaria, si mal no recuerdo, que también es una gran cifra en lo económico. Habla también del programa, un programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años. Habla también a mí algo de lo que se me hace importante es de que ella, a diferencia de López Obrador, habla de las energías renovables, de las energías limpias, lo que tanto se ha criticado a López Obrador de que no le ha apostado a eso. Ella sí habla y le está apostando a este rubro, y yo creo que una persona clave es dentro de los nombramientos que dio con Alicia Bárcenas, que es una persona con una trayectoria, con una experiencia y que con un conocimiento de lo que es todo lo que es energía, lo que es el cambio climático, lo que realmente requerimos, ¿no? A mí, dentro de esos programas, yo creo que ella ha sido más mesurada en varias cosas respecto a lo que es la economía. En los programas sociales le están apostando, siguen apostando demasiado. Sin embargo, el dinero, ¿de dónde va a salir? Ya lo vimos con López Obrador, ya manejó lo de las afores, manejó lo de los fideicomisos, y pues ahí te habla también que hay un déficit dentro del gobierno federal para solventar estos programas sociales, ¿no? Hay una parte que yo quisiera abordar, que es esta república para las mujeres, de y para las mujeres. Somos más de la mitad de la población. Que son mujeres. Hay una violencia familiar incrementándose. ¿Ven ustedes un gobierno de 6 años por y para las mujeres? Y no estoy hablando de un gobierno feminista. Estoy hablando de empezar a afinar también, no solamente las necesidades económicas, porque veo que con todos los programas se está atendiendo una necesidad económica, pero de base estamos hablando de familia, estamos hablando de la construcción de sociedad. Familiar, ¿Lo ven? Exactamente. ¿Lo ven en el plan de trabajo? De hecho, ella habla, perdón, Charo. de tipificar. Ya, Augusto, no me digan nada. Tipificar el feminicidio a nivel nacional, desde que se da. Que todos los códigos penales de todos los estados lo tengan uniforme, con perspectiva de manera género. uniforme, ¿no? Yo creo que sí. Perdón. El tema es complejo porque
hay como distintos mensajes, me parece. El hecho de que sea una mujer la que por primera vez va a encabezar la presidencia de la República es desde luego un logro. La cuestión es, Claudia Sheinbaum tiene esta perspectiva de género en las diferentes políticas que va a implementar. Me parece que eso aún está por verse, ¿no? Por ejemplo, ¿dejaremos de ver las vallas metálicas afuera de Palacio? no lo sabemos. Se dice que es, por ejemplo, un gobierno humanista, pero está a favor de la prisión preventiva oficiosa, O de la ¿no? militarización. Y está a favor de la militarización. Entonces, me parece, Trini, en ese sentido, que los mensajes siguen siendo todavía muy contradictorios. La famosa reforma judicial, pues es una reforma en donde, por ejemplo, si nos vamos al tema de las prácticas políticas o de los modos de cómo se está manejando toda esta cuestión, pues ahí la partida la está ganando el presidente. El presidente sí o sí está aferrado a que esa reforma se debata antes de que él salga del gobierno, ¿no? No es una batalla que hasta este momento haya podido ganar Claudio Sheinbaum. Y me parece que también derivado de eso y de las aparentes bondades de la reforma judicial, pues se cree que este país en materia de justicia vamos a cambiar de un día a otro, lo cual me parece que no va por ahí, ¿no? Y si les pregunto de la relación de gobierno federal, gobierno de la República con los medios de comunicación, ¿qué trato esperas, Iván? Bueno, precisamente era un tema con el que estábamos hablando antes de entrar al aire con Augusto, con Charo. Yo en lo particular, Trini, veo una situación compleja. Me parece que en este entorno en el cual pues hay un dominio político de una fuerza, me parece que los medios de comunicación de alguna forma van a resentir el peso tan fuerte de un partido político, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que las limitaciones a la libertad de comunicación podrían ser parte del ejercicio de gobierno en la comunicación con los medios, precisamente. Y señalo esto también porque, bueno, todavía no termina la administración del presidente López Obrador y vemos a una unidad de inteligencia financiera contra periodistas. ¿Tú cómo lo ves para el próximo sexenio, Charo? Breve, porque ya nos vamos. Lamentable que se utilice un órgano dentro de la administración pública para ejercer presión contra periodistas, sea quien sea. Yo creo que no les gustan los contrapesos, eso está claro. ¿Y crees en este gobierno que empezamos? ¿Cómo ves? No, yo creo que se va a mantener. La defensa del Plan C, como se conoce esta reforma del Poder Judicial, que no es una reforma al sistema de justicia, es apenas de una parte del sistema de justicia, del Poder Judicial. La cooptación a los organismos autónomos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, querer desaparecer al Instituto de Transparencia y Protección de Derechos Personales, la misma intromisión en el INE, no les gustan los contrapesos y esos que podrían ser los medios de comunicación los están combatiendo ilegalmente con el aparato de Estado. Pero al final de cuentas la libertad hay que ejercerla, no hay que pedirla prestada, nadie nos la tiene que otorgar, está en la Constitución, ya lo decía Esperanza, hay que pelearla, pero no quiere decir que no nos preocupemos porque hay una intención clara por coartarla, porque no haya oposición. Y yo lo dejo preguntando, si desapareciéramos todos los críticos de los gobiernos, de cualquier gobierno, si en un momento un poder sobrenatural nos sacara de la tierra, ¿se volverían buenos gobernantes? No. Creo que no. Serían peores. Creo que no. ¿Sí? No, serían peores. A mí me parece, además de un hierro inoportuno, en una situación de violencia inédita contra el periodista, los periodistas. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, 37 asesinados del 2018 a la fecha. En un momento en que las mañaneras, de lo que prometían ser ese ejercicio inédito, pues llena de situaciones a modo para el presidente, para su lucimiento, y hasta liga con lo que hemos hablado hoy, su gabinete. Está esperando si le da la palabra, si lo va a invitar para que hable, y siempre llevando el control. ¿Quiénes están en la a mí me mañana? parece lamentable, aunque hoy el presidente dice que no, y que va a invitar al titular de la unidad de inteligencia financiera, que hable al respecto, que él no dio instrucciones.
Pero me parece que no podemos Está negar dentro que de quien la ha sido muy administración incómodo, pública. cuyo trabajo le ha molestado, al margen De quien del sea. periodista, cómo se desempeñe y quien sea, el tema es que es un adversario, no le parece Y su ojo. trabajo, y porque ganas más de 3 millones de pesos, No. ya estás sin... Y no es yo defender pensé- la libertad de los periodistas, es defender la libertad a secas, la de todas sí. y la de todos. Nos vamos, muchísimas gracias. Iván, gracias por acompañarnos Gracias, esta noche. Trini. Rosario, gracias. Gracias, es un gusto. Augusto, muchísimas gracias. Trini, gracias por invitarme. Esperanza, gracias. Gracias a ti. Muy buena noche. A usted que tenga muy buena noche. Gracias por su compañía.